Al fin de la noche, la noticia desde la costa norte de Honduras. Ya con ustedes aquí presentando con el presidente candidato a esa elección, con Rixi Moncada, tengo entendido. Usted es profesor de la Universidad Pedagógica de Sociología, Armando Orellana. Es un gusto. ¿Qué tal, profesor Armando? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer compartir con este medio y sobre todo con la juventud, ¿verdad? Que creo que tiene enormes expectativas nuestro país, con jóvenes periodistas, jóvenes que también están construyendo una nueva imagen de patria. Creo que es una oportunidad, ¿verdad?, poder compartir en este medio. Y bueno, solo aclarándote, es una postulación a la candidatura en nuestro país. No se tiene una figura de vicepresidente, sino designado. Y junto con la compañera Rixi Moncada, ¿verdad?, la abogada Rixi, pues participamos en esa propuesta en el Partido Libertad y Refundación, que es un partido nuevo en el país, ¿verdad?, y que tiene esa propuesta, ¿verdad?, de seguir en el proceso de la refundación, ¿verdad? Hay 5 corrientes dentro del Partido Libertad y Refundación que proponen la precandidatura de la abogada Rixi Moncada, acompañada de Enrique Reina como primer designado, la compañera Angélica Álvarez como segunda designada y su servidor como tercer designado, ¿verdad?, presidencial. Y realmente sí nos honra, ¿verdad? Nos sentimos de alguna manera enormemente satisfechos frente a esta propuesta que realmente dignifica al pueblo, la patria, ¿verdad?, en función de construir algo nuevo en cuanto a esa propuesta política para dinamizar, como se ha planteado, ¿verdad?, profundizar y acelerar también esos procesos de cambio que significa la refundación. Exacto. Usted, profesor, desde el punto de vista de sociológico, ¿considera que Honduras ha mejorado sus cartas en el país dentro de la educación, la salud y el arte? Sí, hay avances. Cuando nosotros hablamos de cambio, que es una temática también importante dentro de la sociología, el cambio social, hay que dar cuenta que los cambios se producen a diario, es una dinámica constante. Sin embargo, en los procesos y en las estructuras sociales, hablamos de diversas categorías, entre ellas, ¿verdad?, el status quo, es el estado de cosas, ese estado de cosas que ha venido de alguna manera aletargado y manteniendo una estructura de desigualdad hasta cierto punto comparado, en sentido comparativo con otros países, y en la propia dinámica del país hemos visto desarrollos lentos, ¿verdad?, o que no han estado en términos de expectativa de país satisfaciendo las necesidades, pero sí, a partir de ese 28 de noviembre del 2021 hay un proceso de cambio cualitativo en términos de que se modifica la dinámica política, una estructura dominada por un bipartidismo y sectores de élites económicas que han estado, pues, de alguna manera beneficiándose, enriqueciéndose, contaminados también por vicios de la cultura política tradicional, entre ellos, ¿verdad?, que afecta a la administración pública, el tema de la corrupción. Es calificado ese gobierno que quedó en el pasado, ¿verdad?, ese periodo que se instala desde también ese 28 de junio del año 2009, ¿verdad?, la narcodictadura, que la define incluso la propia Academia Norteamericana y el propio sistema judicial norteamericano. Entonces hay un salto cualitativo en términos de mejora, recuperación de la institucionalidad, la falta de credibilidad en un sistema de justicia, pero de igual forma, ¿verdad?, Honduras va avanzando en cuanto a mejora de su imagen como país a partir de ese momento en materia de educación, de salud, de infraestructura, de elementos también característicos como la mejor visión y de alguna manera contribuciones en el arte. Vamos a tener una mayor, ¿verdad?, atención a estas temáticas. Es
evidente que estos cambios deseásemos que fueran más rápidos y más profundos. Sin embargo, ¿verdad? En ese Ministerio de Cultura, en ese Ministerio de Educación, en ese Ministerio de Salud, se están produciendo cambios que están de alguna manera mejorando las condiciones de vida en materia de salud, en materia de educación, sobre todo con la infraestructura. Deseásemos que esos cambios fueran más profundos y más veloces, pero lamentablemente tenemos situaciones que han ido condicionando, que están restringiendo. Me refiero con respecto a la recaudación fiscal, que el Estado podría tener mayor ingreso, y hay también unas polémicas que están presentes en esa estructura política hondureña, como es el caso del Congreso de la República, donde todavía no se aprueba la ley de justicia tributaria, entre otras cosas. Exacto. Independiente de lo que es el sesgo político, sabemos que la República vive 3 reformas. Tenemos que la caída del bipartidismo, el poder de la mujer y esa oposición política que es brava, tan agresiva, con esa intención de reivindicarse. Claro, sobre estos temas, en términos de cambios cualitativos, es importante también destacar el hecho de que por primera vez llega a la presidencia de la República una mujer, ¿verdad? Todavía se mantienen enormes desigualdades, ¿verdad?, en cuanto a esa discriminación en el género femenino, pero que ahora se está avanzando de manera mucho más profunda, ¿verdad?, en el empoderamiento de la mujer. Desde el momento mismo, ¿verdad?, en que tenemos una presidente en el país, ha habido por parte de los sectores conservadores ataques brutales, si podemos utilizar el término, en términos de descalificación. La descalificación en contra de la presidenta de la República ha venido de diversos actores mediáticos y otros que realmente han querido descalificar. Pero cuando vemos realmente, ¿verdad?, este posicionamiento que la Presidenta de la República tiene tanto al interno como a nivel internacional, nos damos cuenta de la importancia y la trascendencia que ha significado ese gobierno dirigido por una mujer, y que ahora, repito, ¿verdad?, con la propuesta de la abogada Rixi Moncada, va encaminado a seguir profundizando, a avanzar en un escalón más alto, ¿verdad?, esa inclusión social, esa dinámica de cambio en el país, que también ha tenido, ¿verdad?, en gran medida exclusión para los sectores que vienen de abajo, ¿verdad? Y estamos viendo cómo, por ejemplo, en esta nueva dinámica se ha incorporado en la administración pública jóvenes están presentes, que no pertenecen necesariamente a las estructuras tradicionales de poder, ¿verdad?, o de élites económicas, fundamentalmente a las familias pudientes en materia económica. Vemos cómo hay ministros que vienen de sectores, pues, de estratos bajos, si queremos utilizar el término. Entonces sí hay cambios cualitativos muy significativos para la sociedad hondureña, que si bien es cierto, hay todavía algunos elementos que puedan ser, ¿verdad?, cuestionables, o que manifiesten insatisfacción en algunas cosas de servicios públicos, etcétera, o en el comportamiento de algunos funcionarios, que deseáramos que fuese, pues, más avanzado ese cambio o la distinción entre uno y otro, pero refleja, ¿verdad?, como se ha dicho y lo ha dicho la Presidenta de la República en algún momento, no somos iguales, ¿verdad?, porque la narcodictadura y el tipo de liderazgos que estaba marcando el país en esa dinámica del neoliberalismo, o de su acción mucho más profunda, que fue la dinámica, aunque no lo manifestaron de forma abierta, que es el esquema ideológico de los libertarios, o sea, narcocapitalismo, privatizar todas las instancias del Estado, las empresas estatales, carreteras, aeropuertos, ¿verdad? Y todo eso esquema era extremo realmente en la lógica, en la ideología de los que estaban gobernando, y por otro lado el latrocinio, la corrupción. Ahora hay una dinámica que establece diferencias, pero de igual forma, repito, es importante que en esa capacidad de observación que tenga nuestra sociedad, ¿verdad?, se hagan este tipo de valoraciones con respecto a ese cambio cualitativo, que a veces es poco perceptible, porque los medios de comunicación, fundamentalmente grandes monopolios, no destacan esos cambios, no dan a conocer que realmente existen diferenciaciones en el manejo de la política pública, pero también la
intensa obra que se está realizando por parte del gobierno en cuanto a mejorar, en cuanto a infraestructura de comunicaciones, carreteras, apoyo a la sostenibilidad de la producción a través de bonos, ¿verdad?, de producción agrícola, que nos llevarían en algún momento, no necesariamente ahora, pero avanzamos hacia la soberanía alimentaria, ¿verdad?, y otros elementos más que probablemente lo vamos a ver, esos cambios, de forma más marcada y significativa en la medida en que se avance con esta nueva visión y gestión de la política pública, con los nuevos actores, fundamentalmente con el Partido Libertad y Refundación, acompañado obviamente de movimientos sociales y actores que pueden contribuir con su participación, ¿verdad?, en la dinámica cotidiana, pero también en los procesos electorales, tanto internos como las elecciones generales. Exacto. Quiero recalcar algo que usted mencionaba sobre lo del machismo. Actualmente esto ha sido trascendente en siglos anteriores, y como que hemos estado viendo en este tiempo, no solamente aquí en Honduras, sino que internacional, el cambio que ha habido contra el machismo, y ahora que las mujeres están teniendo el poder y están alzando la voz. ¿Qué nos puede decir usted como profesor de la sociología, conociendo más que todo este ambiente de las personas? Sí, es que cuando hablamos de machismo y patriarcado, es una cultura que se ha heredado desde siglos atrás, durante la colonia, ¿verdad? Se impuso, incluso cuando revisamos en algunos de nuestros esquemas de las culturas originarias, estaba presente de alguna manera ese esquema patriarcal que se va a marcar a través de la sociedad, sobre todo con el establecimiento del esclavismo. Después la sociedad feudal, ¿verdad?, va a estar marcada por ese esquema patriarcal. Recordemos que se habla de reyes, y de forma muy excepcional, la figura en materia política de la monarquía son mujeres, muy pocas, ¿verdad?, excepcionales. Y durante la colonia estuvo muy presente el esquema. Después, en el periodo de independencia, nosotros, si vemos y revisamos esa historia, muy pocas mujeres realmente tienen protagonismo, incluso dentro de los propios movimientos sociales. Las académicas, vamos a darnos cuenta que son hasta los años 50 donde comienzan a aparecer, ¿verdad?, en las graduaciones, ingenieras civiles o mujeres médicas o mujeres abogadas. La lucha también por el voto por parte de la mujer, que fue durante esas dictaduras la más renombrada, ¿verdad?, relevante, es esa dictadura de Tiburcio Carías Andino, que impide realmente la participación de la mujer. Es hasta un gobierno avanzado, los años 50, en que se permite realmente el voto de la mujer. Y vamos a darnos cuenta que hay participación destacada de mujeres, ¿verdad? Hay novelistas, hay escritoras muy destacadas, pero que realmente en nuestra sociedad tuvieron un perfil bajo. Lamentablemente es hasta años recientes en los que se puede dar una ruptura. Y realmente este corte se produce, repito, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro, ¿verdad?, que, repito, han habido ataques, hasta el último que se ha producido, en el cual aparentemente los sectores de derecha quisieron seguir con esta descalificación poniendo una pinta ¿dónde está Xiomara? Pero realmente se revirtió. Se revierte cuando hay una estrategia de comunicación que pone en evidencia las obras, las acciones que ha realizado la presidenta Xiomara Castro, y es indiscutible que está provocando cambios y en mejora de las condiciones de vida de los hondureños. Muy bien. Usted, licenciado Armando Orellana, el experimentado, docente universitario y es analista social, busca ser designado a la presidencia. ¿Lo ha reflexionado en lo que podría ser una gran oportunidad o un riesgo de contaminación o desprestigio que tiene la política hondureña? Bueno, yo le diría que hay experiencias en América Latina que a luchadores sociales, ¿verdad?, que a personas con integridad, la participación en la política los ha prestigiado. Veamos el ejemplo del expresidente de Uruguay. Veamos el ejemplo del expresidente de México, el presidente AMLO, ¿verdad?, en el cual la participación en la política ha elevado, ¿verdad?, ese prestigio y esa imagen. Más allá de preocuparse por el prestigio,
es el tema de la posibilidad de servir a un pueblo. Sí. Y eso es lo que nos anima a acompañar a la compañera Rixi, porque es ella efectivamente la candidata, una mujer con carácter, con dignidad, con una visión de patria y una actitud de firmeza en el liderazgo, que yo creo que es en este momento la líder que tiene esa mejor posibilidad realmente de lograr que se produzca ese avance cualitativo. Hay un liderazgo fuerte, genuino en la compañera Rixi, y es oportunidad de los que acompañamos de igual manera en la designación presidencial también, ¿verdad? Yo creo que hay enorme prestigio en un Enrique Reina, canciller de la República, un hombre con integridad, una mujer también, ¿verdad?, con mucho carisma, joven en el caso de Angélica Álvarez, y en el caso nuestro, ¿verdad?, que hemos estado durante años en la academia, pero también hemos estado acompañando los movimientos sociales, así que estamos en la confianza de que vamos por un camino correcto. Honduras es una nación que es muy enriquecida, ¿verdad?, pero en la práctica ya sabemos que es lastimosamente empobrecida. ¿A qué se debe esta antítesis? ¿Y cómo podemos sacar nosotros al país de este gran hoyo que estamos hundiendo? Bueno, en principio lo que debemos aclarar es que Honduras es rico, ¿verdad?, un país rico. Lo que ha ocurrido es que nos han empobrecido. Cuando se hace una revisión más objetiva sobre el tema de nuestra historia económica y el desarrollo económico, vemos esos modelos. Modelo económico de enclave, un modelo que realmente empobrece tanto a ese obrero agrícola, como también empobrece a nuestro bosque, a nuestra riqueza, porque se produce este saqueo. Lo mismo ocurrió con el enclave minero, donde se llevaron nuestras riquezas y en Honduras quedó realmente solo pobreza. Los modelos económicos que últimamente se han implementado, sobre todo con el modelo neoliberal, ha impuesto esa lógica de saqueo, ¿verdad? Después del huracán Mitch hacia acá también hemos tenido esa dinámica de un capitalismo extractivista, ¿verdad?, en el cual pues hubo la necesidad de salir al frente movimientos sociales como el Bloque Popular, como la Coordinadora Nacional de Resistencia, como el movimiento Lenca, liderado, ¿verdad?, entre otras personalidades por la propia Berta Cáceres, que también estamos hablando de mujer, y que en esa narcodictadura termina ese grupo oligárquico convirtiéndola en una mártir, asesinándola, ¿verdad? Y así muchos más líderes populares. Llegó al extremo de que los hondureños tuvieron que emigrar, muchos hondureños, ¿verdad?, ver en esa dinámica la oportunidad de salir frente a ese empobrecimiento cada vez mayor, cual se llegó a 7 de cada 10 hondureños viviendo en situación de pobreza, a la necesidad de la migración. Y hoy, lamentablemente, esos grupos oligárquicos que se llenan la boca diciendo de que ellos son los que sostienen el país, la realidad es que son los hondureños, el sudor de los hondureños viviendo en el exterior, exiliados económicos, los que de alguna manera marcan la diferencia. Exacto. La migración es normal, profesor, y tiene visos de lograr objetivos sociales, o la gente es movida por esa necesidad u obligación. En este tema hay que reconocer que hay varios factores, factores de orden causal. La migración se mueve realmente como, o se ve hoy en día como un derecho humano, pero cuando vemos las condiciones que provocan esas mismas desigualdades estructurales de la economía de estos países que se calificaron en algún momento como subdesarrollados o de economía capitalista periférica. Mueve la migración el tema de inseguridad, era esa inseguridad también provocada por el crimen organizado, pero mueve también la exclusión, un capitalismo que no es dinámico, que no se interesa realmente en crear oportunidades, sino simplemente en enriquecerse, en llenar sus bolsillos, el no pago de impuestos, que provoca en esencia, ¿verdad?, que el Estado se disminuya.
se disminuye cada vez más con el modelo neoliberal, sus capacidades. Menos capacidad para invertir en educación, menos capacidad para invertir en salud. Entonces, frente a esa imposibilidad, la salida fue la migración. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que yo creo que necesita la sociedad hondureña analizarlos y revalorarlos. Pero por otro lado, el capitalismo también está, podríamos utilizar el término, requiriendo de esa mano de obra barata de América Latina, de África o de Asia, que se mueva para nutrir ese capitalismo que está en crisis en Estados Unidos y en Europa. El presidente electo, como sabemos, del 2025, Donald Trump, quiere realizar algo contra los inmigrantes. Usted como sociólogo mira interesante los puntos de vista que tiene la población sobre que dicen que nosotros los hondureños, no solamente nosotros, sino que todos los inmigrantes en general hacen Estados Unidos en el ambiente laboral. Sí, a eso es lo que nos referíamos en la última pregunta, que realmente esas economías que están en crisis se sostienen gracias a la mano de obra de nuestros migrantes latinoamericanos, hondureños, así como en Europa, de igual forma. Entonces, esa estrategia que está utilizando sobre todo sectores de extrema derecha en los países industrializados, en el fondo van en contra de esa dinámica económica que ve que la acumulación de riqueza está en la producción de la mano de obra de estos emigrantes. Creo que a la larga realmente la propia praxis va a demostrar, ¿verdad?, así como las luchas sociales, que ese migrante tiene derecho a sobrevivir y que realmente está generando mejoras en las condiciones de vida de esos propios europeos y no solamente de el migrante y su familia en nuestros países. Exacto. Sabemos que la CICI se aplaza y se emplaza hasta por quinta fecha. Estamos con el enfermo sin que éste llegue el medicamento, profesor. Eso depende, repito, de esa nueva dinámica que se está produciendo, en la cual estamos en proceso de recuperación de la administración pública. En algún momento estuvo esos negocios en manos de los bancos a través de los fideicomisos, que permitía hacer negocios, ¿verdad? Pero que hoy, de alguna manera, la recuperación de la institucionalidad en los servicios de salud y en otros más requieren, además de esa fluidez del recurso económico, el cual es escaso. Recordemos que somos países altamente endeudados, pero de igual forma también hay esquemas burocráticos y hay en esas dinámicas de la economía internacional manipulaciones que de alguna manera imposibilitan que se vuelva eficiente y efectivo esa compra, ¿verdad?, y ese abastecimiento de medicamentos. Pero existe la voluntad política por parte de este gobierno y las nuevas autoridades para hacerlo y de forma transparente. Ya para cerrar este noticiero, profesor, usted ve al Partido Libre repitiendo en ese poder, al Partido Liberal vestido de gloria y esa fantasía, o el Partido Nacional con una nueva oportunidad, a pesar de que lo más sucio y oscuro ha pasado en los últimos 12 años. Definitivamente lo que podemos observar con toda objetividad es un deterioro de estas organizaciones políticas, sobre todo el Partido Nacional, que fue el que encabezó esa narcodictadura, pero que detrás contaba con el respaldo del Partido Liberal. El Partido Liberal, ¿verdad?, que fue comparsa de esa narcodictadura. En el Congreso de la República, las decisiones que se tomaban estaban avaladas por el Partido Nacional, Liberal y Partido Nacional. Fundamentalmente en los actos de corrupción, cuando se hace un análisis, ¿verdad?, el involucramiento de estos liderazgos. Por lo tanto, las oportunidades son únicas en este proceso histórico de poder, ¿verdad?, repetir ese proceso de triunfo del pueblo, ¿verdad?, representado en el Partido Libertad y Refundación y en la compañera Rixi Moncada como nueva, ¿verdad?, lideresa en asumir la dirección del país. Yo creo que la oportunidad es indiscutiblemente única que se le presenta a la sociedad hondureña para tener esa decisión de avanzar o retroceder.
los dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, representan retrocesos históricos que estuvieron marcando el control del país, lamentablemente, y hundido a nuestra patria. Entonces, por ello, la apuesta es Rixi Moncada. El profesor Armando Orellana, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el área de Sociología, designado presidencial con Rixi Moncada, estuvo con nosotros compartiendo este segmento de noticias, de entrevistas sobre, más que todo, preguntas del país. Es un gusto, profesor. Encantado. A la orden. Bueno, ha sido un placer compartir con este medio, con la juventud y la costa norte, pues somos de la costa norte y estaremos en esa postura de victoria con el apoyo de todos los hondureños y hondureñas, ¿verdad? Que tengan una visión clara de país y compromiso, porque no podemos estar de brazos cruzados, ¿verdad? Y hacernos caer en esos cantos de los conservadores para retroceder. Honduras necesita avanzar y la propuesta es Rixi Moncada y el Partido Libertad y Refundación por un segundo proceso, ¿verdad?, de refundación en el cual se debe acelerar y profundizar los cambios. Con ustedes, Antonio Pastor. Hasta pronto.